Mateo 6:28. ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste hacia la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que se preocupan los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Amén. Muy buenos días. Buenos días en esta mañana en nuestro tiempo con Dios. Este es nuestro versículo para hoy. Mateo 6, 28 al 32. En los últimos devocionales me estaba enfocando en los ejemplos de la naturaleza utilizados por Jesús para enseñarnos grandes verdades. Y nos damos cuenta a través de ellos que Jesús, aparte de vivir una vida muy simple y muy tranquila, le gustaba mucho la naturaleza. Podemos deducir de estos versículos que hemos visto que Él en sus ejemplos constantemente vemos que nos habla de las plantas, las semillas, los animales, los lagos, los cerros, las montañas. Nos habla del firmamento, del sol. Y vemos que era un hombre que amaba la naturaleza y que se deleitaba en ella. A mí también particularmente me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo tener el contacto con la naturaleza porque me hace meditar, me hace trascender, me da mucha paz. Y pienso, al igual que dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También en Romanos 1 nos dice que lo invisible de Dios se puede llegar a conocer cuando reflexionamos en lo que Él ha hecho. O sea, cuando reflexionamos en la creación. Ahí nos podemos dar cuenta cuál es el creador. O sea, la creación nos grita claramente que hay un Dios. Nos muestra el poder que tiene ese Dios y que ese poder nunca tendrá fin. Desafortunadamente para nosotros cada vez estamos más rodeados de cemento que de naturaleza y cada vez es más complicado, dependiendo del lugar en el que estemos, cada vez se hace más complicado poder disfrutar de lo que es la naturaleza. En este versículo de Mateo 6 que acabamos de leer, Jesús nos dice que nos fijemos, que miremos, que observemos a los lirios del campo. Muchas ocasiones yo he leído este Mateo 6, es uno de los capítulos del 25 al 34, es uno de los capítulos que es muy conocido porque habla mucho de las preocupaciones y da varios ejemplos, pero nunca me había detallado a obedecer lo que dice Jesús. Fíjense, observa a los lirios. Y bueno, al observar los lirios más detalladamente, esto fue lo que encontré. Los lirios son flores de diferentes colores. En algunas partes del mundo se las llama también azucenas. Y hay más de 110 especies. Tienen muchísimos colores, muchísimos colores. Los lirios son flores que son muy aromáticas y que es muy común verlas en los regalos, en los arreglos florales o adornando jardines. Y además también es utilizado el lirio por sus propiedades medicinales, que han sido verdaderamente muy documentadas desde la antigüedad. Encontré muchísima información acerca de los lirios y es una flor que está presente en los emblemas de varias instituciones,
en los países, en las casas, debido a que es una flor muy elegante. Y esta flor tiene como hábitat natural las montañas o los bosques, pero también se adapta a los pantanos y a unos climas diversos. Sus tallos son muy frondosos y forman como bulbos subterráneos que permiten que la flor guarde nutrientes. Y esto al mismo tiempo le ayuda a sobrevivir en el invierno sin ningún tipo de problemas. Por eso se les conocen a los lirios como flores altamente resistentes. Los lirios pierden el follaje en las partes más frías del año, pero sin embargo en este periodo de inactividad se fortalecen y se preparan para luego florecer al cambiar el clima. Y haber entendido las características del lirio me dio una vista mucho más amplia de lo que Jesús me estaba hablando o de lo que Jesús nos habla a través de estos versículos. Él nos está hablando de que no nos preocupemos. El contexto de Mateo 6 del 28 al 32 que leímos hoy, el contexto en sí es la preocupación, es la enseñanza de que no nos preocupemos, de que no nos angustiemos, y nos guía a través de esta enseñanza, nos guía a mirar a los lirios, a aprender de ellos y a crecer como ellos. Y al haber profundizado en los lirios nos podemos dar cuenta que son flores hermosísimas, pero que también pasan por momentos muy difíciles, porque ellas tienen que crecer en medio de pantanos, de terrenos rocosos, de afrontar climas diversos, pero aún así florecen con colores hermosos y logran ser tan resistentes que pueden soportar los cambios del tiempo, el viento, el frío, el calor. Y aún así, y a pesar de todo esto, estas florecitas destilan un aroma que son usadas para los mejores perfumes. El lirio es hermoso. Pocas flores se pueden comparar con su hermosura. Pero podemos aprender que la gloria del lirio no está solamente en su belleza. La gloria del lirio está en su perseverancia, en su determinación, en su inmortalidad. Y realmente, ¿qué jardinero las cuida si son lirios del campo? ¿Cuál jardinero las protege o les provee una tierra perfecta o un abono perfecto? Ninguno. Los lirios del campo no son las típicas flores que hay que plantar y cuidarlas del sol, de las plagas, que el agua, no. El texto nos dice que es Dios mismo quien provee para ellas, quien las ayuda. Dice que ni siquiera Salomón, con su gran esplendor, se vistió tan bello como ellas. Que entonces, ¿para qué nos preocupamos? En cierta manera podemos decir que su jardinero es Dios, que ellas dependen totalmente de Él. Y eso es lo que Jesús nos quiere enseñar a través de estos versículos, a depender plenamente en Él, a vivir por fe. Estos versículos, claro está, no nos quieren decir que para estar fuertes y saludables debamos estar libres de luchas, de tensiones en la vida. No, eso no es lo que nos quiere decir cuando nos dice no se preocupen. Hay que entender bien que no es esto lo que nos está diciendo el texto. El texto nos está diciendo, no, tranquilos que todo va a estar bien, nada les va a pasar, nada les saldrá mal. No, este texto no nos promete un camino libre de dificultades. Tampoco nos dice que aquellos que confíen en Dios nunca sufrirán ni serán perseguidos, ni tendremos oposición. No, no es eso lo que está diciendo el texto. Tampoco nos está prometiendo nos está diciendo que los lirios y la hierba van a vivir por siempre, que nunca van a caer. No, para nada. Es más, los lirios a veces son pisoteados. Vienen algunos animales y se los comen. Como veíamos anteriormente, a los lirios les toca luchar contra el clima, el terreno, para poder sobrevivir.
Lo que Jesús realmente nos está diciendo y nos está enseñando con estos versículos es que nosotros también debemos de crecer al igual que los lirios, que a pesar que estemos viviendo adversidades y sin importar la situación en las situaciones que se nos presenten, no debemos de dejar de dar colores y buen aroma, a pesar de los problemas, a pesar de los disgustos, que nosotros debemos de crecer así como los lirios. En nuestro caso, a pesar de los disgustos, de los complejos, de los dolores, a pesar de que estemos viviendo frustraciones, a pesar de que sintamos temores, sentimientos de culpa, en general a pesar de nuestro pecado. Estos versículos nos están enseñando que debemos de lidiar con la preocupación y con las angustias de la vida. Eso me recuerda al pueblo de Israel en el tiempo que estaban como esclavos en Egipto. Estar en esa condición no era la condición más favorable, ser esclavos y ser abusados. Pero recuerdo que en Éxodo 1:12 dice que cuando más oprimían a los israelitas, más tanto ellos crecían. O sea que el pueblo de Dios crece en la adversidad y florece en los pantanos. Si Dios provee para las aves, las flores, la hierba, con seguridad Él también va a cuidar de sus hijos, pues ellos están hechos a su imagen. Si nosotros nos entrenamos a vivir por fe y diariamente nos enfocamos a vivir por fe, por las promesas que se nos han dado, podremos reconocer de que somos débiles, pero Dios es fuerte y Él tiene el poder. Sabemos de que somos pasajeros, pero que Él es eterno. Nos podemos sentir vacíos, pero sabemos que en Él hay plenitud. Quizás nos sintamos en algún momento que no vemos la salida, pero en Él siempre hay grandes propósitos. Todo lo que ocurre, ocurre para bien de aquellos que aman al Señor. Él sabe todo lo que hace. Debemos aprender a crecer en medio de la adversidad. Y el secreto de ese crecimiento se encuentra en Jesús. Podemos ver el ejemplo de Pablo. Pablo nos cuenta algunas de sus adversidades en Corintios y nos dice cómo creció por medio de ellas. Pablo nos dice así: en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en alta mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Imagínate, esto es algunas de las adversidades con las que Pablo tuvo que confrontarse. Pero mira lo que nos dice. Después de todas estas adversidades o en medio de todas estas adversidades, Pablo nos dice: por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más abundante, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Qué tremendo ejemplo nos da Pablo de cómo crecer en medio de la adversidad. Así como Él creció en medio de la adversidad, cada uno de nosotros también puede crecer. No porque tengamos el mejor terreno, no porque tengamos las mejores circunstancias, sino
porque nosotros nos renovamos día a día por dentro, interiormente, y así como los lirios, que nuestras adversidades nos ayuden a ser mejores. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde y que tengas un feliz día. Gracias por escuchar el mensaje. Si es de bendición para ti, por favor, compártelo.